Los periodistas. Aquí va un resumen de columnas del año 2009-2010 a propósito de la gastronomía de Cuaresma. A Zalacaín no le sorprendió en nada la tónica de muchos informativos a divulgar la cantidad de recetas para los viernes de Cuaresma y la Semana Santa. Principal énfasis, por supuesto, al famosísimo potaje de Cuaresma en sus diversas concepciones según la región de España. Los garbanzos, el bacalao, desalado, las espinacas o las berzas, con algunas variantes, constituyen el principal plato. El aventurero había vivido los dos extremos del ayuno de vigilia a través de excepcionales experiencias. Alguna vez con un grupo de amigos puso en práctica todo el recetario de Picadillo, aquel hombre de 220 kilos, experto en la gastronomía de su tierra y quien documentó muchas de las recetas de finales del siglo XIX. Zalacaín no tuvo el gusto de conocer a don Manuel María Puga y Parga Picadillo, pero sí de tener en sus manos los ejemplares para poner en práctica las recetas. El equipo se organizó para el miércoles de ceniza con 2 minutas. En la comida, sopa de navajas, bacalao a la vizcaína, frituras de coliflor, merluza a la parmesana y compota de peras. Para la cena, grelos en ensalada, huevos encapotados, poco fritos, se les corta para dejarlos regulares y luego se envuelven en una salsa de bechamel, se bañan en huevo batido y ralladura de pan, son un manjar. Merluza frita, ensalada de lechuga, todo ello con los vinos convenientes. El primer viernes de Cuaresma las minutas habían sido potaje carmelita de garbanzos y especies, almejas con arroz, croquetas de bacalao, salmonetes en papel a la parrilla, leche asada y por la noche un poco más de potaje carmelita, tortilla de setas, ensalada de coliflor, besugo asado y postres. La reunión se repitió así los 6 viernes, pasando por percebes, lentejas, lenguados, pescadillas, congrio, calamares, caldo gallego y anguila. Y luego el grupo se trasladó a Santiago de Compostela, donde organizó los menús del miércoles, jueves, viernes y sábado santos. La verdad, las minutas fueron bastante ricas y excesivamente caras en algún momento, pero la idea era ejecutar todo lo diseñado por Picadillo en sus colaboraciones periodísticas. Así, el miércoles santo, la vigilia los llevó a comer munchetas en salpiquet, judías con ajos deshechos, pimentón, perejil y aceite de oliva, sardinas con tomate, patatas con queso, vieiras en su concha y de postre torrijas, todo un clásico. La cena consistió en tortilla de espárragos, calamares rellenos, salmonetes fríos y postres. El jueves santo, huevos fritos con tomate, ensalada de bonito, coliflor a la parmesana, merluza asada, pudín de pan y por la noche, hormigos, una especie de tortilla francesa a base de miga de pan, leche y huevo, ensalada de repollo, bacalao con leche, un plato excepcional. Trozos de bacalao frito en harina colocados en una tartera en capas con patatas fritas y leche. El viernes el grupo de los amigos del aventurero gastronómico, en lugar de tener el total ayuno, siguió la ruta de Puga y Parga. La comida se integró con macarrones al gratín, mejillones del Grove con arroz, patatas al omet de hotel, rodaballo en blanco, solo cocido en agua, cebolla, zanahorias y perejil, y se sirve en una fuente con aceite y vinagre. Y de postre, buñuelos, como los de viento tradicionales en México. En la cena degustaron huevos blancos con tomate pasados por agua, coliflor en salsa cruda a base de patatas, yema de huevo, cebolla cruda y finalmente
una concha de mariscos, navajas, berberechos, almejas, mejillones y ostras. La aventura terminó el sábado y fue seguida de una dieta de una semana completa para bajar de peso. La otra experiencia distaba mucho de la de Picadillo. Salacaín vivió en su etapa de encerramiento con los cartujos, quienes dentro de sus votos ofrecen la abstinencia total de carne, pero además tienen como norma a partir del 14 de septiembre y hasta el domingo de resurrección no desayunar y suprimir la leche y todos sus derivados. Pero en Cuaresma el menú consistía en una frugal comida de un solo plato, verduras casi siempre y por la noche una colación, medio bollo de pan y agua. En fin, todos esos recuerdos le llevaron además volver a su mente a las vivencias de la Semana Santa en León, en Sevilla, diametralmente opuestas y donde la gastronomía también tiene una participación especial. En León, por ejemplo, los papones son como 15,000. Participan en los pasos penitenciales y en una simpática remembranza del llamado San Genarín, el Jueves Santo. Al presunto santo se le reconocen 4 milagros: la redención de la prostituta, la victoria de la cultura sobre Hércules, el asesinato del ladrón de ofrendas y la curación del enfermo del riñón. A Salacay le había divertido mucho la narración de sus amigos leoneses sobre este peculiar santo, quien ha dado origen a la creación de la llamada cofradía de nuestro santo padre Genarín. Genaro Blanco era un personaje famoso. A veces compraba y vendía pieles de conejo, era pellejero. Era pequeño, feo, pícaro y cliente estelar de los prostíbulos y bares del barrio húmedo. Un gran consumidor de orujo leonés hasta altas horas de la noche. Hace años el Ayuntamiento de León, en España, anunció la puesta en funcionamiento del primer camión recolector de basura y he aquí el hecho fortuito. La madrugada del 29 de marzo de 1929, Genaro salió de un bar bastante borracho, luego de su habitual recorrido, se detuvo en la calle de la Muralla, llamada Carretera de los Cubos, se bajó los pantalones y se dispuso a cumplir sus necesidades primarias. Genaro no conocía, no sabía, no había escuchado sobre el camión recolector y fue atropellado. Murió en consecuencia. Después de ese acto, los jóvenes leoneses se dedicaron a recordar el hecho con el recorrido que recibió el nombre de El Entierro de Genarín, consistente en la visita a los bares de la ciudad en procesión la noche del Jueves Santo y se detienen a, dicen, matar judíos en los sitios donde aparece el anuncio "hay limonada", una especie de sangría. Después se bebe aguardiente y se declaman unos versos. Y siguiendo tus costumbres que nunca fueron un lujo, brindemos a tu memoria con una copina de orujo. Coca-Cola asesina, el orujo al poder. Salacay volvió al presente y se cuestionó sobre la gastronomía de Cuaresma de su patria. Sin duda, en México y en particular en Puebla también se había mantenido por un buen tiempo la tradición culinaria de Cuaresma. Y recordó la frase de San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia: el ayuno y la abstinencia frenan la inquietud del cuerpo, frenan los deseos insaciables, purifican y agilizan el alma, la llevan hacia lo alto. Esto lo había escrito el obispo de Constantinopla. Salacay había llegado a leer algo de su vida, pero el nombre Juan Crisóstomo era para los poblanos un tema de la historia. El connotado profesor y general de apellidos Bonilla Pérez, liberal, defensor de la patria al lado de Juan Nepomuceno Méndez y Juan Francisco Lucas, conocidos todos como los tres Juanes de la Sierra. ¿Cómo olvidar los menús familiares donde la vigilia y el ayuno eran impuestos en tiempos idos o pena de pecado gravísimo? Las familias cuyas raíces se remontaban al 1800 tenían como base de su comportamiento el vestido de luto los viernes de Cuaresma y por supuesto toda la Semana Santa. Los pequeños de mediados del siglo pasado, cuando ya había televisión,
recibían la prohibición de ver la caja tonta el Viernes Santo y se hacía algún sacrificio el resto de la Cuaresma para poder ver algún programa infantil. Las estaciones de radio cambiaban programación en los días santos y el viernes no se comía hasta después de dar el pésame a la Virgen. Lo más emocionante de la Cuaresma, recordaba Sala Caín, era la visita a los templos donde se escuchaban las charlas llamadas ejercicios espirituales. Pues a la salida, los atrios estaban llenos de recintos donde se vendían antojitos de Cuaresma y dulces típicos de temporada y de otras convocatorias orales. ¡Ay, merengues! Gritaban. ¡Ay, camotis! Decían los vendedores. Así, los buñuelos de viento con miel y azúcar, los barquillos, los merengues en sus diferentes presentaciones, el gaznate con un toque de pulque, los muéganos y las tortitas de maíz envueltas en papeles de colores, el olor de los comales donde se hacían garapiñados y un sinnúmero de antojitos como las tostadas con frijoles refritos, lechuga, rábano, cebolla, queso añejo y crema, sin carne, pues se respetaba el ayuno kármico. En las casas la dulcería era más sofisticada. Los alfajores, los dulces de Platón, de guayaba, los frutos caramelizados, las conservas de limones, de uvas o de claveles. Los buñuelos de jeringa, así llamados por el continente donde se mezclaba la masa de almidón, una especie de manga de repostería. Los buñuelos de manjar blanco y las hojuelas. En la familia de Salacaín habían sido guardados con celo algunos documentos donde se concentraban recetas antiguas. Había un libro atribuido al hermano Jerónimo de San Pelayo, fechado en 1780, y algunas otras versiones más modernas, pero lo principal había sido el paso de las recetas de boca en boca. A Salacaín le había inquietado el tema de las razones de santificar los viernes de la Cuaresma. Podrían haber sido el lunes o el miércoles, pero había una tesis al respecto. El ayuno se impuso a los romanos convertidos al catolicismo debido a la celebración del Veneris Dies, el día de Venus, traducido a viernes. Venus era la diosa romana del amor y la fecundidad. Por tanto, la Iglesia, con sede en Roma, había decretado la suspensión de la relación carnal en el día de su ofrenda a Venus. En el siglo XIV, con la llegada del Renacimiento, se llevó a la discusión la necesidad de una gastronomía de carnal y otra de Cuaresma, esta última más cercana a las prácticas judías y musulmanas. La comida carnal privilegiaba el cerdo y sus derivados, la otra, los aceites, pescados y legumbres. El asunto sirvió para distinguir a las familias cristianas viejas de las nuevas, por su hábito gastronómico, asunto aprovechado por el Tribunal del Santo Oficio para perseguir a los no cristianos. La comida de vigilia en aquellas épocas permitía la ingestión de animales marinos como la ballena, de donde se apreciaba la lengua y el tocino, hoy desaparecidos de la dieta occidental. Al aventurero le había tocado en suerte alguna vez experimentar la receta de la lengua de carpa con hinojo, naranja amarga, sal y pimienta, todo a la parrilla. Pero volviendo a la gastronomía de Puebla, Salacaín trajo a la memoria la cantidad de platillos, algunos heredados de las comunidades prehispánicas como los colorines, los guasontles, los gusanos del elote, los quelites, calabazas y sus flores. Merecieron comentario de Fray Bernardino de Sahagún. Cito: las flores de las calabazas llámanlas a yochiquil, cómenlas cocidas, son muy amarillas, son espinosas, móndanlas para cocerlas quitándoles el ollejuelo de encima. Las verdolagas, el chayote, los quintoniles, los guajes, los nopales, la lista sería interminable, variada, rica en sabores, mezclados todos ellos en moles y clemoles. ¿Y cómo olvidar la cantidad de hongos, algas e insectos? Para todos era conocido, pensó Salacaín, la cocina prehispánica se fundamentaba en el consumo del maíz, frijol y chile, y ninguno de esos productos se asociaba a la violación de la vigilia católica. Así,
Al llegar la conquista, muchos de los productos mesoamericanos fueron acogidos con beneplácito y perduran hasta la fecha, como los romeritos. Esa planta verde parecida al romero crece en cualquier parte sin cultivo. Se preparaba siempre en revoltillo de pipián con papas, nopales, camaronas y torta aguautle, el mosco de pájaro de los lagos. Particularmente se ha perdido la costumbre hoy día de comer en Cuaresma el ascamoli o mole de hormigas. Se hace un caldillo picoso y se ponen a cocer los escamoles lavados. Se añaden nopales cocidos y picados, epazote y se deja hervir. Otra receta de escamoles es la torta de huevos de pípila en michiote. El paladar de Salacaín sintió la salivación al tiempo de recordar los chiles cuaresmeños. Llamados así, pues provenientes de Jalapa, su nombre original es jalapeños, llegaban a Puebla en tiempos de Cuaresma y las familias poblanas los preparaban rellenos de atún, de camarones, de pescado y de frijoles. ¿Cuántas tradiciones se habrían perdido, se dijo a sí mismo, con la llegada del fast food? Tal vez vaya siendo tiempo de iniciar una cruzada para poner en valor la gastronomía poblana. Pero esa es otra historia.